En primer lugar, agradecer y felicitar a la organización del Congreso y a todas las personas que han hecho posible este Congreso y, bueno, y sobre todo por invitarme a participar en él. Antes de empezar mi comunicación, quisiera pues hacer algunas indicaciones, sobre todo porque, bueno, pues ayer me entrevistaron para una radio y me dijeron, entonces usted va a hablar que las imágenes románicas que nos presenta son la copia exacta del Grial. Pues claro, evidentemente no son la copia exacta del Santo Cáliz de Valencia. La verdad es que el encuentro con el tema que voy a exponer, que es la iconografía medieval del Grial en el Pirineo, pues a él he llegado casi de casualidad. Casi de casualidad porque mi tema de investigación, mi tema fundamental de investigación es la iconografía cristiana, pero fundamentalmente en el periodo barroco y, como bien ha dicho el presidente de la mesa, pues en temática también americanista. Pero yo a él llegué a través de mi participación en el grupo de investigación APES, Imagen y Cultura, que estamos diseñando un fondo iconográfico similar a lo que en su día hizo Louis Roux para la iconografía europea, sobre la iconografía hispana. Y lo que estamos haciendo, dirigidos por el profesor García Máiquez de la Universidad de Valencia y en el que colaboramos distintos profesores y profesionales de muy diversos ámbitos del saber, desde gente proveniente de la literatura, de la arqueología, por supuesto de la historia del arte, pues estamos intentando crear ese corpus de imágenes y de tipos iconográficos de la iconografía hispana. Estudiando y las posibilidades que me brindaba el estudio de una tipología concreta que era las vírgenes eucarísticas, me di cuenta que había una virgen eucarística, pues primera, que muy pocos autores, o yo no he encontrado ninguno, hacen referencia a ella y que siempre me había llamado la atención, fundamentalmente porque también soy profesor de Historia Medieval, de Arte Medieval en la Universidad Jaume I de Castellón, y un día, preparando el comentario del conocidísimo ábside de San Clement de Taüll, pues pasé a fijarme en los elementos iconográficos que describía las imágenes de la parte inferior del conocidísimo Pantocrátor. Y allí se me presentó esta imagen de la Virgen María, que portaba un cáliz. Evidentemente, vírgenes portadoras de cáliz yo no he encontrado en las descripciones de los tipos iconográficos. Y aquí entra la segunda parte de la casualidad, y es que Jorge Manuel, pues un día, hablando con él, le comenté esto y me dijo, oye, ¿por qué no buscas a ver si hay más imágenes de vírgenes portadoras con cáliz en la época medieval? Sobre todo porque los dos pues tenemos esa misma inquietud y esa misma búsqueda del saber en torno, pues evidentemente, a la que consideramos que es la reliquia más importante que por lo menos hay en Valencia. Y yo considero que una de las más importantes, pues que custodia la Iglesia Universal. Pues bien, fruto de eso fue pues un viaje a Barcelona, al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Cataluña, y empecé a ver imágenes y empecé a encontrar algunas. Es evidente que lo que voy a mostrar son imágenes que tienen casi 1000 años, por tanto no podemos esperar que haya muchas. Pero lo que sí que resulta curioso es que todas las que he encontrado se circunscriben al ámbito del Pirineo. Por tanto, es una cosa a tener en cuenta. Además, este tipo iconográfico que presento, que evidentemente pues, participa de unos atributos, pues en todas ellas
evidentemente no presenta la figuración naturalista que podamos imaginar de un dibujito, pues prácticamente exactamente igual como lo que tenemos aquí, la reproducción, sino que lo que está representando es un concepto. Y aquí viene la explicación. Es decir, la figuración cristiana tiene un doble origen. Y esto es importante que lo sepamos antes de pasar a ver las imágenes. Este doble origen participa pues, de un concepto de representación anicónico procedente del judaísmo. Los judíos no utilizan la imagen ni nombran a Dios. De hecho, fue una de las causas de la condena de Jesús, el ser blasfemo. Mientras que los gentiles, a quienes iba dirigida la palabra de Dios, el Evangelio, pues sí que tenían hacían uso de las imágenes de manera naturalista. Es por eso que Panofsky definió en su momento aquello del principio de disyunción, es decir, cómo se ha concretado la imagen didáctica o la imagen catequética del arte cristiano en los orígenes. Es decir, parte de una fusión que presenta, por una parte, la representación en la imagen, pero también, junto con ella, hay una síntesis en la representación. Por tanto, el sentido que tiene el arte románico a la hora de entenderlo, hay que entenderlo desde ese punto de vista, de la síntesis de la representación. Es decir, el arte románico tiene una finalidad, que es la doctrinal. Por eso, lo que tenemos delante de nosotros durante el románico son imágenes esquemáticas, imágenes que tienen un contenido fundamentalmente didáctico. Hecha esta aclaración, también es verdad que lo que presento es una primera aproximación al tema y, evidentemente, toda aquella aportación que cualquiera de los congresistas quiera hacer o cualquiera de los presentes, pues será bien recibida. Otra cosa que también quería comentar es que el sentido de la mayor parte de estas imágenes tenemos que tener en cuenta que es posterior a toda la controversia de la iconoclastia, que es la que llevó a la desaparición de muchísimas imágenes durante el periodo iconoclasta, que va del 730 al 814. Es evidente que todas las imágenes bizantinas, la mayor parte de las imágenes bizantinas anteriores al siglo IX prácticamente han desaparecido, con lo cual mi afirmación siempre la someto y la voy a poner entre comillas, ¿vale? Una vez dicho todo esto, pasamos a ver estas imágenes que encontré. Vamos a ver esto. Bien, esta sería la imagen que me llevó a preguntarme el porqué de esta representación. El conferenciante que ha hablado con anterioridad ha hablado de un aspecto que yo considero muy importante a la hora de entender la imagen de la Virgen portadora en el cáliz, es el llamear del cáliz. Pues bien, este elemento aparece representado en el cáliz de Tahull. Es decir, tenemos ante nosotros un vaso simple, que está portado con sumo cuidado, es decir, como cuidándolo por la Virgen María, que prácticamente ni lo toca. Además, por si teníamos alguna duda de quién era el personaje, pues en el románico se concreta siempre. Arriba lo pone muy claro, María, la Virgen María. A este tipo iconográfico yo llego de rebote, prácticamente como esta imagen que les presento. Es decir, yo estaba analizando precisamente esta imagen de José Valladares, de la apoteosis de la Merced como corredentora, y lo que me está presentando este cuadro es un tema que se fundamenta en esa Virgen portadora. ¿Por qué? Porque la Virgen, aparte de ser corredentora, es sangre de la sangre de Jesús, y ese puede ser también otra de las interpretaciones que le podamos dar a este sentido. Además, la letanía lauretana nos está diciendo que ella también es vaso honorable, vaso insigne de devoción. Por tanto, esa asociación a la Virgen portadora con el cáliz también lo podríamos encontrar por aquí.
Vamos a ver si pasa esto. En Iberoamérica también hay otro tipo iconográfico que se populariza durante el barroco, que son las vírgenes eucarísticas, que son vírgenes que portan la Eucaristía. Pero, evidentemente, si el origen puede estar en esas vírgenes anteriores, el modelo iconográfico es distinto. Es distinto y además presenta una característica, y es que yo desde que me puse a buscar vírgenes portadoras de cáliz, en los únicos lugares en donde las he encontrado ha sido en el ámbito del Pirineo. Con lo cual, es una cosa que tendremos que tener en cuenta. Estas vírgenes portadoras de cáliz pueden tener una prefiguración anterior en las primeras manifestaciones icónicas que se conservan, que son en los Beatus. En el Beato de Liébana, en esta imagen de la izquierda, disculpad la calidad, pero pues no he encontrado ninguna mejor, pues aparece la representación de la Gran Babilonia portando el cáliz de la iniquidad. Frente a esa representación de la Gran Babilonia portando el cáliz de la iniquidad, pues se presentaría la Virgen María portando el cáliz de la salvación. Bien, estas son las dos imágenes. La primera representaría del Beato de Liébana y la segunda es la que realizó la monja Eude en el Códex del Beato de Gerona. Otra de las curiosidades que presenta los Beatus de la primera época, pues es la presencia del cáliz del grial en otros elementos iconográficos. Y así, por ejemplo, en el Beato de Liébana, cuando San Juan le manda el mensaje a los ángeles de las distintas iglesias, pues aparece en el Beato de Liébana del 789 de esta manera. Mientras que en el Beato de Gerona lo encontramos con una representación en donde las iglesias, tanto la de Sardes como la de Filadelfia, pues en ellas aparece custodiada la imagen del cáliz de la salvación. Pero volvemos al ámbito en el que desarrollé pues esta primera aproximación, que es el ámbito del Pirineo. Prácticamente las imágenes que les voy a mostrar, todas ellas las he encontrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y se encuentran, y serían estas. Esta, por supuesto, que es la más conocida. Esta de Santa Eulalia de Estaó, que es del siglo XII, presenta más curiosidades, porque aquí ya aparecen hasta 3 cálices. En el primero aparece María. Volvemos a encontrar esa copa de la que sale el resplandor de la fuente de la vida, que podríamos entenderlo de esa manera, pero también podríamos hacer referencia a ese cáliz que se ilumina, del que nos han hablado con anterioridad. Aparece Santa Eulalia y en la parte derecha pues aparecen dos santas. Una es Santa Ana, que es la Madre de la Virgen, con lo cual continuaríamos en ese sentido de la sangre, es decir, la sangre de la salvación, pues parte de la sangre de Santa Ana y, por supuesto, de la sangre de la Virgen. Y en el que ya no me encaja en esta aproximación sería el cáliz que porta Santa Lucía, que lleva también un cáliz de la misma características. En el ábside de Burgal encontramos un tipo más definido en donde la Virgen aparecerá al lado de San Pedro y el resto de los apóstoles. Evidentemente, este cáliz volvemos a tener otra tipología, otra morfología de cáliz, pero en todas ellas coincide ese brillar del líquido, de la sangre que aparece en el interior, y ese refulgir representado por ese llamear pintado, ¿no? Volvemos a encontrar otra representación en el Pirineo. Esta procede de Andorra, de la iglesia
de San Romà de les Mons. En la actualidad esto se encuentra también en el Almenac. Y encontramos esa imagen que evidentemente esta ya no presenta el llamear, pero sí que presenta al lado a San Pedro, con lo cual la representación del tipo procedería de la de Burgal. Siempre encontramos esa representación de María. También la de Ginestarre, esta está más deteriorado. Tener en cuenta que la mayor parte de estas pinturas han sido arrancadas del lugar original y han sido trasladadas, plegadas, quiero decir que han sufrido un cierto deterioro en el traslado desde las iglesias, porque estos son frescos. Todo esto son frescos trasladados desde las ermitas e iglesias románicas hasta el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquí en esta de Ginestarre vuelve a aparecer la Virgen y al lado San Pedro. Y esta es otra que resulta más curiosa porque ya no es una pintura al fresco. Esta se encuentra en la actualidad en el Worcester Art Museum de Massachusetts, trasladada, pues, pero es el frontal de Martinet. Aquí en el frontal de Martinet volvemos a encontrar esta representación didáctica de la ascensión de Jesús, representa la ascensión y Cristo manifestado de manera epifánica entre una mandorla mística, presentado como alfa y omega, a los pies el colegio apostólico, y la Virgen que presenta el grial, de nuevo el grial. Bien, estas son las imágenes que he encontrado. Evidentemente, todo esto que les he dicho pues, presenta una reflexión. Una reflexión que puede venir acompañada de la representación, de otro tipo de representaciones en donde aparece el grial dentro de la iconografía pirenaica, que serían las representaciones eucarísticas. Tampoco abundan hasta el siglo XIII, son muy pocas. Pero resulta curioso que a través del Camino de Santiago todas estas representaciones que les voy a presentar pues se hacen presentes. El tipo iconográfico de las cenas eucarísticas pues lo podríamos situar en las primitivas catacumbas romanas. Pues aquí tendremos un Jesús con los apóstoles que evidentemente pues no me atrevería yo a decir que se trata de una última cena, sino que más bien pues una reunión de Jesús con los apóstoles, y además como está sacado el cuerpo del finado, pues se llevó todo lo que podría haber sido la representación iconográfica de la última cena. También encontramos algunos banquetes eucarísticos del siglo III. Estos banquetes eucarísticos, evidentemente, podrían seguir la descripción que aparece en los textos de Ignacio de Antioquía, describiendo cómo era en el siglo I y en el siglo II las celebraciones eucarísticas. Dice el texto de San Ignacio, dice: en el día que llamaban el sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio donde se trasladan todos los que habitan en la ciudad y en el campo. Leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como les es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar a exhortar la imitación de las cosas bellas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, en fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles en los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Luego se lleva el que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. El presidente toma y eleva la alabanza a Dios Padre del universo por el nombre de su Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego Eucaristía, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Esto es un texto que recoge San Ignacio, previamente escrito por San Justino Mártir. Bien, evidentemente esos banquetes eucarísticos que encontramos en las
en las catacumbas muchas veces, evidentemente, están haciendo referencia a este tipo iconográfico. La más antigua representación de la Última Cena que he encontrado, la he encontrado en el Beato de Liébana. Ya también esta afirmación la pongo entre paréntesis a falta de que aparezcan otras imágenes, pero yo creo que el hecho de la destrucción iconoclasta llevó a la desaparición de muchas imágenes. En el Beato de Liébana se nos presenta la Última Cena de este modo. Otra curiosidad que aparece en el Beato de Liébana, y yo la verdad es que no le he encontrado significación, es la representación de este apostolario con Simón el Celote portando el cáliz. Aquí, en este beato, nos dice dónde se han trasladado todos los apóstoles. Y habla de que Santiago se ha trasladado a España, Juan se ha trasladado a Asia y Simón Celote se ha trasladado a Egipto. Y es el que porta el cáliz. Repito, no he encontrado significación a este cáliz, que sería de los primeros cálices. Después de la representación de la Última Cena del Beato de Liébana, encontramos un segundo códice, el Códice Áureo del siglo XI, que es un códice del periodo otoniano. Este códice resulta curioso sobre todo porque la iconografía nos va a presentar tipos iconográficos que se van a repetir en capiteles. Si nos fijamos, la postura de Juan, la postura de Jesús dando de comer a Judas, mojando el pan y dándoselo a Judas, lo vamos a encontrar en un capitel que de todos nos es conocido, que es el capitel de San Juan de la Peña. Es un capitel que sigue ese mismo tipo de representación, en donde Cristo está dándole el pan a Judas, San Juan está recostado sobre el pecho de Jesús y aparece un bol sobre el que hay un pez y al lado lo que entiendo yo que sería la representación del cáliz, un cáliz muy similar al que tenemos en Valencia. Ese mismo tipo iconográfico lo encontramos en Jaca, siguiendo el mismo tipo de representación en el capitel de la Catedral de Jaca. Este sería el de la Catedral de Huesca. Este sería el capitel de Burgos de Osma, que presenta un elemento distinto, y es que Judas aparece a la otra parte de la mesa. Esa misma tipología la encontraríamos en esta arqueta de San Millán, en donde, si os fijáis, el bol vuelve a repetir el modelo que sería la representación iconográfica similar al cáliz que se venera en Valencia, y que representaría esa misma tipología que encontramos en San Clemente de Taúl. Esta Última Cena del siglo XII la he encontrado en la enjuta de la iglesia de San Pedro de Tejada. Aquí resulta curiosa, esta es evidentemente una representación que procede del románico jaqués. Ahí aparecen en la esquina inferior la decoración del característico ajedrezado jaqués, que es lo que nos está indicando la pertenencia de esa iglesia al Camino de Santiago. Aparte de capiteles y de esculturas, se han conservado también algunas últimas cenas del siglo XI y XII. Esta pertenecería a la iglesia de Santo Tomás de Fluvià, en el Alt Empordà, y volvemos a encontrar esa misma tipología en donde Judas está a la otra parte de la mesa y recibe, siguiendo el modelo que encontramos en la arqueta de San Millán, pues recibe el trozo de pan mojado con el cáliz de Jesús.
Y por último, esta última cena del Panteón Real de San Isidoro de León. Todo esto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un itinerario que a través del Camino de Santiago, y el Camino de Santiago evidentemente pasa por San Juan de la Peña, se está propagando un tipo iconográfico en el que apenas encontramos fuera de este ámbito otro tipo de representaciones. Por tanto, todo esto me lleva a concluir, y repito que es un primer estudio, una primera aproximación, me lleva a concluir que son demasiadas las coincidencias. Son demasiadas las coincidencias que nos están presentando un mismo tipo iconográfico con un mismo objeto de culto.